Cuando entré en casa aquella noche, supe que algo andaba mal. La luz del salón estaba encendida, pero el televisor apagado. Un detalle mínimo, pero Alejandro nunca dejaba la tele en silencio si estaba en casa. Caminé con cautela hasta la puerta y ahí lo vi. Mi marido estaba sentado en el sofá con los codos sobre las rodillas, sosteniendo en las manos una caja de terciopelo azul. Una caja que yo conocía demasiado bien. Era la caja donde guardaba mi pulsera de oro blanco, la que Diego me había regalado. El aire en la habitación se volvió insoportablemente denso. Mi boca se secó. Mi corazón, que unos minutos antes latía despreocupado, empezó a bombear con violencia. Alejandro levantó la vista y me miró directamente a los ojos. No había gritos, no había insultos. Solo una calma aterradora que me heló la sangre. ¿Quieres decirme qué coño es esto?, preguntó, con una voz tan controlada que daba miedo. Me quedé paralizada. No era la pregunta lo que me asustaba, sino lo que significaba. Alejandro no hacía preguntas si no tenía las respuestas. Sabía algo. Lo peor de todo es que ni siquiera podía adivinar cuánto sabía. Y ahí, de pie en el umbral de nuestra casa, entendí que mi vida estaba a punto de desmoronarse. La tensión en el aire era casi insoportable. Alejandro mantenía la caja en sus manos, dándole vueltas lentamente, como si estuviera estudiando cada centímetro de su superficie. Yo me quedé quieta en la entrada del salón, sin atreverme a dar un solo paso más. Estoy esperando, Laura, insistió. No era un tono enfadado. No estaba gritando ni golpeando nada. Era peor que eso. Su voz era baja, fría, cortante. Me obligué a respirar con calma, pero sentía que cualquier movimiento en falso podía hacer que todo explotara. Es una pulsera, respondí, sintiendo lo estúpido que sonaba eso en cuanto las palabras salieron de mi boca. No me jodas, claro que es una pulsera, dijo con una leve sonrisa sin rastro de humor. Lo que quiero saber es por qué estaba debajo del asiento del coche. Un escalofrío me recorrió la espalda. No porque me hubiera descubierto en medio de alguna situación comprometedora, sino porque yo estaba segura de que esa pulsera no debía estar ahí. Siempre la guardaba bien escondida en mi bolso o en la oficina. Diego. Habíamos pasado la tarde juntos en su apartamento, y antes de volver a casa, él insistió en que la usara. Dijo que le gustaba verme con ella puesta, que le hacía ilusión. En algún momento, sin darme cuenta, debí haberla quitado en el coche, y luego resbaló bajo el asiento. Era un error imperdonable. Mi mente trabajaba a toda velocidad para encontrar una salida, pero Alejandro no me dio tiempo. No la he visto nunca en tu muñeca, continuó, como si estuviera hablando consigo mismo. Y no tiene etiqueta, así que no es algo que acabas de comprar. Eso significa que llevas un tiempo con esto. Yo intenté mantenerme firme, pero podía notar que mi respiración se estaba volviendo irregular. Me la regalaron hace tiempo. ¿Quién? La pregunta llegó demasiado rápido. Él ya tenía la respuesta en su cabeza, solo quería que yo la dijera. Una amiga, solté lo primero que me vino a la mente. Alejandro soltó una pequeña risa, pero sus ojos no mostraban ninguna diversión. Se levantó del sofá con la caja todavía en la mano y caminó hacia mí. Instintivamente, retrocedí un paso. Dime el nombre. ¿Qué? Dime el nombre de la amiga que te regaló esta pulsera. Mi mente quedó en blanco. Pude haber dicho cualquier nombre, el de una compañera del trabajo, el de alguien de la universidad, pero estaba demasiado atrapada en el miedo como para reaccionar rápido. No me acuerdo, respondí al final, y en cuanto lo dije, supe que acababa de cavar mi propia tumba. Alejandro dejó escapar un largo suspiro, como si acabara de confirmar lo que ya sospechaba. Se pasó una mano por la cara, intentando mantener la calma,
y luego arrojó la caja a la mesa con un golpe seco. ¿Te crees que soy imbécil? No supe qué responder. ¿Quién es? Preguntó de nuevo, pero esta vez con un tono más serio, más directo. No respondí. Muy bien, asintió. Vamos a ver. Dio media vuelta y salió del salón. Mi estómago se encogió en un nudo. ¿A dónde vas? Pregunté, siguiéndolo hasta el pasillo. A por tu móvil. Corrí tras él, pero Alejandro ya estaba en la habitación, cogiendo mi bolso de la silla donde lo había dejado al llegar. Lo abrió sin miramientos y sacó mi teléfono. Dámelo, dije con más desesperación de la que quería mostrar. ¿Por qué? No tenía respuesta para eso. Desbloqueó la pantalla con su rostro usando el reconocimiento facial y empezó a revisar mis mensajes. Mi corazón latía con tanta fuerza que sentí que iba a vomitar. Lo vi desplazarse por mis aplicaciones, ignorando las más obvias y dirigiéndose directamente a WhatsApp. Yo tenía cuidado, siempre borraba las conversaciones con Diego después de hablar con él, pero Alejandro no parecía estar buscando algo evidente. Se metió en los archivos. Fotos, videos, documentos. Mi sangre se congeló. No lo hagas, susurré, pero ya era demasiado tarde. Sus ojos se clavaron en la pantalla y su expresión cambió por completo. En ese momento, supe que lo había encontrado. Unas semanas atrás, Diego me envió una foto de nosotros juntos en su apartamento. Nada demasiado explícito, pero lo suficiente para que Alejandro entendiera la situación. Yo llevaba la pulsera puesta y él estaba detrás de mí, con las manos en mi cintura. Era una imagen demasiado íntima como para justificarla de cualquier manera. Alejandro dejó caer el brazo y me miró fijamente. ¿Cuánto tiempo? No respondí. ¿Cuánto tiempo, Laura? Tragué saliva. 6 meses. Lo dije sin pensar. Era mentira. Llevábamos casi un año, pero en mi desesperación, intenté minimizarlo. Como si 6 meses fueran menos destructivos que 12. Alejandro soltó una risa amarga y dejó mi teléfono sobre la cama. 6 meses. Se llevó las manos a la cintura, respirando hondo. Vi cómo se le tensaban los músculos del cuello y supe que estaba conteniendo toda la furia que llevaba dentro. ¿Tienes algo más que decirme? No fue, me callé a la mitad. ¿Qué iba a decir? ¿Que no significó nada? ¿Que fue un error? Sabía que cualquier cosa que dijera solo lo haría peor. Alejandro negó con la cabeza y pasó junto a mí, saliendo de la habitación sin mirarme. ¿A dónde vas? Pregunté con el corazón en un puño. No respondió. Fui tras él hasta la entrada, donde cogió su chaqueta y las llaves del coche. Alejandro, por favor. Ni una palabra más, Laura. Abrió la puerta y salió, cerrándola de un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé allí, paralizada, sintiendo como el mundo a mi alrededor se desmoronaba. Sabía que esto iba a explotar en algún momento. Solo que nunca pensé que sería así. El portazo resonó en toda la casa y me dejó paralizada en la entrada, mirando la puerta cerrada como si esperara que Alejandro volviera de inmediato. Pero no lo hizo. Bajé la mirada al suelo, intentando ordenar mis pensamientos. Tenía que pensar rápido. ¿Debía seguirlo? ¿Llamarlo? ¿Darle espacio? Mi teléfono vibró en la habitación, donde Alejandro lo había dejado después de encontrar la foto. Lo miré como si fuera un objeto maldito, pero finalmente me obligué a caminar hacia él. Diego. ¿Todo bien? No me has respondido desde que llegaste. Me temblaban los dedos al sostener el móvil. Mi primera reacción fue escribirle que no, que todo se había ido a la mierda y que Alejandro lo sabía. Pero me detuve. ¿Qué iba a hacer Diego?
No podía solucionar esto. Él no era el tipo de hombre que peleaba por una relación complicada. Nuestra relación le funcionaba porque no tenía que lidiar con el peso de la vida real. No tenía sentido involucrarlo más. Apagué el teléfono. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua. No tenía sed, pero necesitaba hacer algo con las manos. La casa estaba demasiado silenciosa. Los niños estaban en casa de mi madre, lo que significaba que no tenía que fingir normalidad ante ellos. No supe cuánto tiempo pasó hasta que escuché el sonido de las llaves en la puerta. Me giré de inmediato, sintiendo un vuelco en el estómago cuando vi a Alejandro entrar. No había señales de que hubiera golpeado algo, ni olía a alcohol. Simplemente estaba ahí, con la misma expresión tensa de antes. Cerró la puerta con calma y me miró. Siéntate. No era una sugerencia. Me senté en la mesa de la cocina, apoyando las manos en mi regazo para que no viera cómo me temblaban. Él se quedó de pie, cruzado de brazos, mirándome con una frialdad que jamás había visto en él. «Vas a contarme todo». No preguntó si quería hacerlo. No me dio la opción de mentir. Solo dejó la orden en el aire, esperando. Respiré hondo. No sé qué quieres saber. Quiero saber todo. Quiero saber cómo empezó, cuánto tiempo llevas viéndolo, dónde, cuándo. Quiero saber si alguna vez trajiste a ese cabrón a mi casa. Quiero saber si mis hijos han estado cerca de él sin saberlo. Mi estómago se encogió al escuchar su voz endurecerse. Nunca los conoció, dije de inmediato. Nunca lo traje aquí. Alejandro asintió, sin apartar la mirada de mí. ¿Cuánto tiempo? Casi un año. ¿Cómo empezó? Nos conocimos en la escuela de Sofía. Eso ya lo sé. Quiero saber cómo pasaste de nos conocimos a me folla en un apartamento. Cerré los ojos, sintiendo el golpe de sus palabras. Pero no podía enojarme. No tenía derecho. Hablábamos mucho, dije, obligándome a seguir. Él me hacía sentir especial. ¿Especial? Alejandro rió sin humor, apoyando ambas manos en la mesa. Dime, Laura, ¿en qué momento te dejé de hacer sentir especial? No es eso. Entonces, ¿qué es? Porque en mi cabeza, me casé contigo, te di todo lo que tenía y no me fui a follarme a otra persona cuando la rutina empezó a pesarme. Sentí las lágrimas ardiendo en mis ojos, pero no iba a llorar. No podía hacer esto sobre mí. No buscaba esto. Pues claro que no, exclamó, golpeando la mesa con la mano abierta. Pero lo hiciste. Y lo seguiste haciendo. Durante un año. Se apartó de la mesa, respirando hondo para calmarse. ¿Lo amas? Negué con la cabeza, sin pensarlo. No. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque me hacía sentir algo. Porque quería escapar. Porque no soportaba sentirme invisible. Pero ninguna de esas respuestas iba a cambiar la realidad de lo que había hecho. No sé. Alejandro me miró con puro desprecio. No sabes. Perfecto. Se giró hacia la nevera y la abrió, sacando una cerveza. La destapó sin dejar de mirarme. ¿Usaste protección? Abrí los ojos, sintiéndome insultada. ¿De verdad me estás preguntando eso? Te follaste a otro hombre a mis espaldas durante un año. No esperes que asuma que tomaste buenas decisiones. Tuve que tragarme la rabia. Sí. Siempre. Genial. Bebió un trago largo. Dame un motivo para no ir ahora mismo a romperle la cara a ese cabrón. Mi corazón se detuvo un segundo. Por favor, no. ¿Por qué no? Se folló a mi mujer. Me quitó un año de mi vida.
Se merece que le parta la cara. No es culpa de él. Alejandro rió de nuevo, esta vez con más rabia que antes. Ah, claro. No. La culpa es tuya. Se pasó una mano por la cara y se quedó en silencio. No puedo mirarte ahora mismo. Alejandro. Vete a dormir a otra habitación. Mi pecho se encogió. No puedes echarme de nuestra cama. No quiero dormir al lado de alguien que me ha mentido durante un año. Así que sí, Laura. Puedo. Me quedé mirándolo, esperando que cambiara de opinión. No lo hizo. Me levanté en silencio y salí de la cocina, sintiendo que con cada paso mi matrimonio se caía a pedazos. Pasé la noche en el sofá, sin pegar ojo. El silencio de la casa, que en otros tiempos me resultaba reconfortante, ahora se sentía como una sentencia. Mi cabeza iba a 1000 por hora, imaginando todos los escenarios posibles. ¿Qué iba a hacer Alejandro? ¿Me iba a echar de la casa? ¿Iba a contárselo a todo el mundo? O, peor aún, ¿iba a buscar a Diego? No tenía respuestas, pero una cosa era segura, Alejandro no iba a dejar que esto pasara sin consecuencias. Cuando amaneció, escuché la puerta de la habitación abrirse. Me incorporé de inmediato, viendo a Alejandro caminar hacia la cocina como si yo no existiera. Me levanté con cautela, siguiéndolo. Alejandro. No hables. Su voz era seca, sin emoción. Me congelé en mi sitio. Él se sirvió un café, lo bebió en silencio y luego dejó la taza en el fregadero. Finalmente, me miró. Hoy vienen los niños. Quiero que todo parezca normal. Lo sé. Y cuando se vayan, vamos a hablar de lo que sigue. Asentí, aunque no tenía ni idea de qué significaba eso. Alejandro se fue sin decir nada más. El día transcurrió con una normalidad insoportable. Los niños llegaron de casa de mi madre, emocionados por vernos. Alejandro se comportó como si nada pasara, jugó con ellos, les ayudó con los deberes y cenamos juntos sin ningún indicio de que nuestra familia se estaba desmoronando. Yo apenas podía sostener la cuchara. Cuando los acostamos y la casa quedó en silencio, supe que el verdadero problema empezaba ahora. Me quedé en la sala, esperando. Alejandro apareció poco después, pero en lugar de sentarse frente a mí, fue a por su portátil. Se sentó en la mesa del comedor y empezó a escribir. ¿Qué haces? Pregunté con cautela. Una lista. ¿De qué? No respondió de inmediato. Terminó de escribir algo y luego giró la pantalla hacia mí. Era un correo. Asunto: información importante sobre Diego López. Estimados directivos del Colegio Santa Elena. Me dirijo a ustedes con gran preocupación respecto a uno de los padres que frecuenta las instalaciones del colegio. Adjunto imágenes y detalles que pueden comprometer la integridad de la comunidad educativa. El resto del mensaje describía la relación entre Diego y yo con una precisión escalofriante. Alejandro había escrito todo con la frialdad de alguien que ya había tomado una decisión. ¿Qué es esto? Voy a arruinarle la vida a ese cabrón. Mi cuerpo entero se tensó. No puedes hacer esto. Sí puedo. Y lo voy a hacer. Mi garganta se secó. Por favor, Alejandro. No metas a más gente en esto. ¿Más gente? Soltó una risa sin humor. No fui yo quien metió a otro hombre en nuestro matrimonio. Se recostó en la silla, mirándome fijamente. Voy a enviar este correo mañana por la mañana. Le quedan unas horas de tranquilidad antes de que todo el mundo sepa lo que hizo. No puedes hacerle esto. ¿Por qué no? ¿Te preocupa lo que le pase? ¿Te jode que su esposa se entere? Bajé la mirada. Sabía que Diego tenía problemas en su matrimonio,
pero siempre dijo que su esposa no se enteraría de nada. Ahora, Alejandro tenía en sus manos algo que podía destruirlo. No hagas esto por rabia. ¿Por qué crees que no lo he hecho ya? Preguntó, con una calma que daba miedo. Porque quiero verte rogar. Sentí un escalofrío. Alejandro nunca había sido cruel. Hasta ahora. ¿Quieres que me arrodille? Quiero que entiendas lo que es perderlo todo. Hubo un silencio largo. Si envías ese correo, todo va a explotar. Eso espero. Mis manos temblaban. Dime qué quieres. Alejandro apoyó los codos en la mesa. Quiero el control. ¿El control de qué? De todo. No entendí al principio. Pero entonces sacó otro documento. Lo deslizó hacia mí. Era una solicitud de separación de bienes. Quiero que firmes esto. Quiero la casa a mi nombre, quiero el coche, quiero todo. Y tú te quedas con lo que traigas contigo cuando salgas. Mi corazón se detuvo. No puedes obligarme a hacer eso. No. Pero si no lo haces, mañana a las 8 de la mañana, Diego perderá su trabajo, su matrimonio y su reputación. Sentí que me faltaba el aire. ¿Me estás extorsionando? No. Te estoy dando una opción. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Si firmaba, me quedaba sin nada. Si no firmaba, la vida de Diego quedaría destruida. Miré a Alejandro a los ojos, buscando algún rastro del hombre con el que me casé. No quedaba nada de él. No puedo creer que hagas esto. Yo no puedo creer que me hayas engañado durante un año. Pero aquí estamos. Mi pecho subía y bajaba con dificultad. Si firmo, ¿dejas a Diego en paz? Sí. ¿Y los niños? Seguirás viéndolos. Pero no quiero que vivas aquí. Me mordí el labio con tanta fuerza que sentí el sabor metálico de la sangre. Alejandro no quería solo venganza. Quería verme destruida. Y lo estaba logrando, la pluma temblaba entre mis dedos. Miré el papel delante de mí, el documento que me arrancaría todo lo que conocía. Alejandro seguía sentado al otro lado de la mesa, esperando. Su expresión era tranquila, pero sus ojos tenían algo nuevo. Algo oscuro. Firma, ordenó. Mi mano se movió lentamente hacia la línea en blanco. Pero en el último segundo, solté la pluma. No puedo hacer esto. Alejandro no reaccionó. Solo tomó su teléfono y empezó a escribir. ¿Qué haces? Preparando el correo. Mi estómago se encogió. Para. Entonces firma. Me sentí atrapada, como un animal acorralado. ¿De verdad vas a hacer esto? Mi voz era apenas un susurro. No te imaginas lo que estoy dispuesto a hacer, respondió sin levantar la vista. Tomé la pluma de nuevo. Sabía que si firmaba, Alejandro me sacaría de su vida con una precisión quirúrgica. Pero si no lo hacía, destruiría a Diego sin remordimientos. Cerré los ojos. Si firmo esto, ¿alguna vez podremos hablar sin odio? Alejandro dejó el teléfono sobre la mesa y se inclinó hacia mí. ¿Me estás preguntando si algún día te voy a perdonar? Asentí lentamente. Él sonrió, pero no era una sonrisa de verdad. No. Las lágrimas quemaban mis ojos. Nada de lo que haga va a cambiar eso. Nada. Tragué saliva con dificultad. ¿Me odias? Alejandro exhaló lentamente y se cruzó de brazos. No. Su respuesta me sorprendió. Entonces, ¿por qué haces esto? Alejandro tomó la pluma y la giró entre sus dedos. Porque quiero que sientas, aunque sea una fracción, de lo que yo sentí. Apreté los puños.
¿Qué vas a decirles a los niños? Alejandro parpadeó, como si la pregunta lo hubiera tomado desprevenido. La verdad. ¿Toda la verdad? Les diré que decidiste irte. Sentí el golpe en el pecho. No es cierto. Pero es lo que van a creer. La sangre me hervía en las venas. Eres un hijo de puta. Él ni siquiera parpadeó. Firma, Laura. Lo odié en ese momento. Lo odié más de lo que había odiado a nadie en mi vida. Pero lo que más odiaba era que se lo había buscado. Firmé. Alejandro tomó el documento y lo revisó sin decir nada. Luego lo dobló cuidadosamente y lo guardó en una carpeta. Mañana por la mañana quiero que empieces a hacer tus maletas. Me puse de pie de golpe. ¿Así de fácil? ¿Me firmas una condena y ya está? Alejandro también se levantó, pero no me miró. Te di una opción. Me acerqué un paso. ¿Te sientes mejor? Esta vez sí me miró. No. Nos quedamos así, en silencio, midiéndonos el uno al otro. ¿Esto es todo? Pregunté. Sí. Entonces, adiós. Alejandro asintió. Adiós, Laura. Y así terminó todo. Hacer las maletas fue más difícil de lo que pensé. No porque no supiera qué llevarme, sino porque cada objeto que tocaba tenía un peso insoportable. Cada prenda, cada foto, cada libro que alguna vez compartimos, todo era una prueba de la vida que estaba dejando atrás. Alejandro no estaba en casa. Salió temprano, dejándome sola para empacar mis cosas. Era obvio que no quería verme más tiempo del necesario. No hubo despedida, ni palabras finales. Solo la hoja firmada sobre la mesa y el mensaje implícito de que debía desaparecer antes de que él regresara. No tenía a dónde ir. Mi madre me recibiría sin hacer preguntas, pero sabía que tarde o temprano las haría. No estaba lista para enfrentar su decepción. Tampoco podía quedarme en la casa de alguna amiga sin que Alejandro lo supiera. Quería salir de ahí con la menor humillación posible. Terminé con 3 maletas. No podía llevarme más sin parecer ridícula. Me detuve un momento en la habitación de los niños. No había empacado nada de ellos. Sabía que seguiría viéndolos, pero la idea de que ya no viviría con ellos me golpeó con una fuerza inesperada. Respiré hondo y salí. Cuando cerré la puerta por última vez, supe que ese era el final definitivo. Llegué al hotel con una sensación de vacío absoluto. Me acosté en la cama sin desvestirme, mirando el techo. En mi cabeza, repasé cada conversación, cada decisión, cada error que me había llevado hasta aquí. Diego llamó varias veces. No contesté. Por la tarde, encendí el teléfono y revisé mis mensajes. Un número desconocido me había enviado un enlace. Lo abrí con el corazón en la garganta. Era un video. Reconocí la oficina del colegio de Sofía. En la imagen, Diego estaba sentado frente a la directora. Su expresión era una mezcla de confusión y desesperación. El audio era bajo, pero pude distinguir algunas frases. No tengo idea de quién pudo haber enviado esto. Pero las pruebas están aquí, señor López. Esto es inaceptable. La directora deslizó unos papeles por la mesa. No pude ver qué era, pero ya lo sabía. Alejandro había enviado el correo de todos modos. Me quedé helada. Minutos después, otro mensaje. Esta vez, de Alejandro. Pensaste que podía salir sin consecuencias. Bienvenida a la realidad. Mi visión se nubló por la rabia. Lo llamé sin pensarlo. Respondió al segundo tono. ¿Qué has hecho? Lo que debía hacer. Me prometiste que no lo harías si firmaba.
Prometí no enviarlo por la mañana. No dije nada sobre la tarde. Me quedé en silencio, sintiendo como mi mundo se reducía a cenizas. ¿Por qué? Susurré. Porque no mereces que te lo ponga fácil. No tenía más que decirle. Corté la llamada y lancé el teléfono contra la pared. Lloré. No por Diego, ni por Alejandro. Lloré porque, por primera vez, entendí que lo había perdido todo. Horas después, cuando ya no me quedaban lágrimas, me levanté y recogí el teléfono del suelo. No tenía arreglo. Ni con Alejandro, ni con Diego, ni con nadie. Solo quedaba seguir adelante. Y aprender a vivir con lo que había hecho.